Hermanos, pueden tomar asiento. Seguimos en el mandamiento número 5, en Éxodo 20:12. Y la pregunta del catecismo para hoy nos dice, ¿qué se prohíbe en el quinto mandamiento? ¿Cuál es la prohibición del quinto mandamiento? Y la respuesta del catecismo nos dice que el quinto mandamiento prohíbe descuidar o hacer cualquier cosa en contra del honor y el deber que corresponden a cada cual en sus distintos puestos y relaciones. Esta pregunta del catecismo nos lleva, podemos decir, al corazón del quinto mandamiento, porque muchas veces creemos que este mandamiento trata únicamente de hijos y padres, porque nos dice que los hijos deben honrar a sus padres. Pero va mucho más allá y el catecismo de Benjamin Beddome nos muestra que va mucho más allá este mandamiento. El catecismo levanta nuestra mirada y nos muestra que Dios está hablando de algo mucho más grande, de nuestra responsabilidad, de toda nuestra responsabilidad. No está hablando solamente de la familia, está hablando del orden que el mismo Dios ha establecido para su creación. El orden que Dios ha establecido para su creación. Y debemos observar cuidadosamente la respuesta. No dice únicamente que prohíbe desobedecer a los padres. Dice que el quinto mandamiento prohíbe descuidar o hacer cualquier cosa en contra del honor y el deber que corresponden a cada cual en los distintos puestos y relaciones. Y hay dos palabras que resaltan esta respuesta: honor y deber. Debemos honrar, pero también tenemos el deber. Dios dice que pecamos cuando hacemos el mal. Pecamos cuando hacemos el mal, pero también cuando dejamos de hacer el bien que Él manda de nosotros. Pecamos cuando dejamos de hacer el bien que Dios manda de nosotros. Vivimos en una generación que exige honor para sí mismo, pero que ha dejado de honrar a los demás. Que exige que lo honren, pero no quiere honrar a los demás. Exige derechos, pero olvida su deber para con los demás. Vemos que esta generación, este mundo hoy exige y manda sus derechos, pero no le importan los derechos de los demás. Y ese es precisamente el pecado que el quinto mandamiento viene a denunciar: descuidar el honor que Dios demanda. El honor que Dios demanda de nosotros, de cada uno de nosotros, de toda su creación. El catecismo comienza mostrando que el pecado aparece cuando dejamos de honrar el lugar que Dios dio a cada persona. El catecismo nos muestra que el pecado comienza cuando dejamos de honrar el lugar que Dios le dio a cada persona. Los primeros ejemplos aparecen en el hogar, cuando dejamos de honrar a nuestros padres. Y la Escritura nos dice en Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Es maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Maldito. Y no es cualquier palabra. Dios no dice maldito el que golpea, sino maldito el que deshonra, el que desprecie a su padre o a su madre. Y porque el desprecio nace mucho antes de las acciones. Mucho antes de cometer cualquier acción aparece el desprecio. Desprecio por un padre, por una madre, por una autoridad. Comienza cuando el corazón deja de valorar a quien Dios puso sobre nosotros. Ahí comienza el desprecio. Comienza con una mirada que reta, con un gesto, con una palabra insolente, con la impaciencia, con la burla, cuando nos burlamos de las autoridades, cuando miramos con desprecio. Dios dice que todo esto es pecado, porque no honramos. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos. Lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. Le sacarán los ojos.
lo comerán los hijos del águila. Y no es una exageración. De esta manera Dios nos enseña que la irreverencia no es un pecado pequeño. La irreverencia no es un pecado pequeño, es algo grande. Aunque a nosotros nos parezca pequeño, es un pecado grande. Quien aprende a despreciar a sus padres hoy terminará despreciando toda autoridad mañana y finalmente despreciará al mismo Dios. La honra comienza en el hogar. Descuidar el deber que Dios nos dio es pecado. Descuidar ese deber que Dios nos dio. El catecismo no habla solamente del honor, también habla del deber. Nosotros tenemos un deber, primeramente para con nuestros padres, o primeramente para con Dios y después para con nuestros padres que Dios ha puesto sobre nosotros. Hay responsabilidades que Dios nos dio a nosotros. Proverbios 19, 26 dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que avergüenza y deshonra. Es hijo que avergüenza y deshonra. Hay hijos que nunca insultan a sus padres. Hay hijos que nunca insultan a sus padres, que pueden ser personas, hijos a los ojos de los demás, perfectos, por así decirlo. Pero los abandonan, los olvidan, los usan mientras son útiles. Viven únicamente para sí mismos. No los insultan en público, pero no los honran. Eso también quebranta el quinto mandamiento. La honra verdadera nunca abandona. Esos hijos que estuvieron con sus padres cuando les eran útiles, pero después el día de mañana se olvidan de ellos y nunca más los honran, nunca los ven. Eso quebranta también el quinto mandamiento. La Escritura nos muestra con claridad que eso quebranta el quinto mandamiento, por si nos queda duda. Y vemos en 1 Samuel 2:25, dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová quería hacerlos morir. Ellos, acá habla de los hijos de Elí. Estos hijos fueron incorregibles. No aceptaban una corrección, ellos querían vivir una vida inmoral, no aceptaban corrección, no escuchaban advertencia alguna. El corazón orgulloso siempre rechaza la reprensión. El corazón que es orgulloso siempre rechaza la reprensión. Quien no aprende a escuchar la voz de los que Dios puso sobre él, terminará endureciendo también el corazón en contra de la voz de Dios. Si no escuchamos hoy la voz de aquellos que Dios puso sobre nosotros, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? También pecan quienes tienen autoridad. Sí, pueden llegar a pecar quienes tienen autoridad. Acá vemos cómo este mandamiento no acusa únicamente a los hijos. El catecismo vuelve la mirada hacia los padres, hacia nosotros. Porque no solamente pecamos como hijos, también podemos pecar como padres. También hacia todo aquel que ejerce autoridad. Romanos describe la corrupción del hombre diciendo en Romanos 1:31, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, implacables, sin misericordia. Sin misericordia, necios, desleales, sin afecto natural, sin un afecto natural. Describe una descripción tan terrible. Padres sin amor. Padres sin amor hacia sus hijos. Madres sin ternura. Familias donde el afecto desapareció. Y eso también es pecado. Porque Dios nunca entrega una autoridad a nosotros sin amor. Dios demanda de nosotros amor también para con nuestros hijos. Debemos de enseñar, de disciplinar, de corregir, de instruir, siempre con amor. De Elí dice la Escritura que sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. ¿Por qué? Porque amaba la tranquilidad. No quería estar en pleito con sus hijos. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre
por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos trajeron sobre sí maldición y él no los ha estorbado. Él no los reprendió, él no los disciplinó. No. El pecado de Elí no fue solamente tener hijos perversos, fue dejar de cumplir el deber que Dios le había confiado, le había demandado. La autoridad no es dada para dominar, sino para que nosotros cuidemos, para corregir, para formar. Para eso Dios nos dio autoridad como padres, para corregir, para formar. Todo padre que deja de disciplinar, todo pastor que deja de pastorear, somos pastores de nuestros hogares, todo gobernante que deja de hacer justicia, también quebranta el quinto mandamiento. Y el pecado alcanza todas las relaciones. El catecismo amplía aún más el alcance del mandamiento, lo hace más extenso para que no quepa ninguna duda. No solamente habla de padres e hijos, habla de toda relación humana, de todo lugar en donde estemos, de toda autoridad que tengamos, de todo puesto que podamos tener. Habla de toda la relación humana. Isaías 3:5 dice: y el pueblo hará violencia, los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el plebeyo contra el noble. Ese es el retrato de una sociedad donde desapareció todo el respeto, donde ya no hay respeto, donde nadie acepta las autoridades, donde todos quieren mandar, donde todos quieren ser su propio Dios, donde todos quieren mandar. Y Santiago muestra que también pecan los superiores, los que son superiores. Jacobo o Santiago 2, 3 y 4 dice: y os fijaréis en el que trae el vestido espléndido, y le dijereis: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú allí en pie, y siéntate aquí abajo en mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Le pedían a los que tenían vestidos espléndidos que se sienten a su lado, pero a aquellos que eran pobres, allá lejos: estate de pie o siéntate a mis pies. La autoridad que humilla, que desprecia, que discrimina, también viola el quinto mandamiento. Si tenemos autoridad, debemos ser humildes, porque Dios jamás entregó autoridad para engrandecer a los hombres. No. El catecismo nos muestra que entregó para servir al prójimo. Si nos da autoridad es para servir al prójimo. Si nos da algo es para el bien de los demás. Y el catecismo termina mostrando que incluso entre iguales podemos pecar. Y vemos este ejemplo en los apóstoles. Ellos pecaron. Querían ser uno mayor que el otro, querían tener un lugar de privilegio. Hablo de Lucas 22, 24. ¿Cuál de ellos sería el mayor? ¿Cuál sería el mayor? Los discípulos discutían: ¿cuál de nosotros será? Hubo entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Contienda entre ellos mismos. ¿Quién de nosotros será el mayor? ¿Quién ocupará el mejor lugar en el cielo? Y Pablo también dijo: quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades entre ustedes, pero esto no debe ser así. 2 Corintios 12, 20 dice: porque me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Yo no quiero hallarlos así, dice Pablo. Y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contienda, celos, ira, disensiones, difamaciones, murmuraciones, engreimientos, tumultos. ¿Y debe ser así? Por supuesto que no. ¿Vemos el problema? El problema es ese, un corazón que no quiere humillarse. Cuando dos hermanos compiten por ser primeros, cuando dos creyentes
se llenan de celos. Cuando una iglesia vive de rivalidades, también está quebrantando el quinto mandamiento, cae en gran pecado, porque el orgullo siempre intenta ocupar el lugar que Dios nunca le dio. A veces nosotros queremos ocupar el lugar que nunca nos ha sido dado, y eso empieza desde nuestra infancia, cuando queremos ser más que nuestros padres, cuando no queremos ninguna autoridad. Y al llegar al final de esta pregunta comprendemos que el quinto mandamiento es mucho más profundo de lo que imaginamos. No es solamente honra a tu padre y a tu madre. Debemos honrar a toda autoridad, primeramente a Dios. No solamente condena al hijo rebelde, también condena al padre que es negligente, al gobernante injusto, al hombre indiferente, al pastor indiferente, al empleado desleal, al hermano orgulloso. Y en otras palabras, condena todo corazón que descuida el honor y el deber que Dios le asignó. Dios nos dio honor y deber a nosotros. Todos hemos querido recibir honra antes que darla. Si somos sinceros, todos estamos bajo esta condenación. Todos hemos caído bajo este pecado. Todos hemos quebrantado este mandamiento. Todos hemos querido recibir honra. Recibirla. Pero ¿cuándo queremos darla? Todos hemos querido ser servidos, pero ¿queremos servir a los demás? Todos hemos descuidado alguna responsabilidad que Dios nos confió. Y eso es pecado también. Descuidar la responsabilidad que Dios nos confió. Y aquí resplandece la gloria del Evangelio. Porque Cristo vino a restaurar lo que nuestro orgullo destruyó. Cristo vino a darnos esa paz que por nosotros, por quebrantar este mandamiento, no teníamos. Cristo vino a restaurar lo que nuestro orgullo destruyó. Él vino en perfecta obediencia al Padre, como nosotros no. Honró cada relación que el Padre le encomendó y ejerció su autoridad sirviendo hasta dar su vida en la cruz. Si vemos el ejemplo de Cristo, vemos que así debíamos actuar nosotros, pero no podíamos, por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestro corazón endurecido. Y por medio de Él hay perdón para nuestra rebeldía y gracia para vivir conforme al orden de Dios. Preguntémonos nosotros si hemos honrado a Dios siendo fieles en lugar de que Él nos puso. No preguntemos primero si otros nos han honrado. Preguntémonos si hemos honrado a Dios siendo fieles en el lugar que Dios nos puso. ¿Hemos sido fieles? Si Cristo gobierna nuestro corazón, el Hijo puede honrar, el Padre puede amar al creyente, el Padre puede amar, el creyente se puede humillar y la Iglesia va a reflejar el reino de Dios. Podremos reflejar el reino de Dios si nos humillamos, si entendemos que Cristo es nuestro Salvador. Si vemos y queremos ser más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude a santificar nuestra vida y a mortificar cada vez más nuestro pecado para poder ser cada vez más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El quinto mandamiento en esta pregunta, ¿qué se prohíbe en el quinto mandamiento? Nos muestra que este mandamiento va mucho más de honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Debemos honrar a toda autoridad. Y si somos autoridad, que lo somos en algún sentido, debemos de ejercerla con total misericordia y ser humildes en todo sentido. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos porque tú nos has amado, nos has traído de las tinieblas en las que estábamos hasta tu luz admirable.